Buenas noches. Buenas noches, Lice. ¿Cómo está, compañero? Buenas noches. Ya estamos aquí conectados. Esperemos un momentito. Todavía no son las 8. Ojalá ya se siga conectando. Correcto, correcto. No nos pasó la información que le pedí para estudiar. Sí, no le pasé porque estaba incompleta. El día de hoy, apenas se terminen las clases, yo le voy a hacer llegar con todo lo que es gran negativos. Correcto, gracias. Ujú.
Buenas noches, Angie, ¿cómo está? Buenas noches. Esperemos un momentito más a ver si se conecta alguien más, ¿ya? Bueno, ¿Cómo están, chicos, compañeros? Buenas noches. No sé si pueden observar la pantalla compartida. y sí se observa. Ya. No sé si estés aquí la compañera que el día de ayer nos preguntaba cómo trabajar las muestras de los aspirados traqueales.
Ah, ya, usted era Joyce. Ya. Recuerda que le había dicho que el día de hoy le iba a preparar algo acerca, sí tenía, de hecho, sino que no lo encontraba. Entonces aquí le voy a mostrar esta diapositiva. Por lo regular, este proceso se hace en aspirados traqueales y lavados bronquioalveolares. En las muestras de esputos, estas se siembran directamente. Si la muestra yo la tengo demasiado espesa o un moco demasiado denso, en el caso de los esputos, yo tengo que diluir la muestra con solución salina o fluimosil, como habíamos hablado el día de ayer, y siembro directamente en las cajitas. No necesito hacer diluciones extras aparte de tratar de disolver ese moco para que las bacterias que están encapsuladas en el moco se liberen y nos crezcan en los medios. Pero en los aspirados traqueales y en los lavados bronquioalveolares, yo tengo que hacer una dilución seriada de esa muestra. Lo primero que voy a hacer es a verificar la calidad de la muestra según los criterios de Murray, a verificar si esta muestra es aceptable o no aceptable. ¿Alguien tal vez sabe en qué consisten los criterios de Murray? ¿No? Sí. Sí, a ver, No, Joyce, cuénteme. Son más de 5 polimorfos nucleares y menos de 10 células, algo así. Ya, mayor a 25 polimorfos nucleares y menos de 10 células por campo, ¿no es cierto? Entonces, esa es una muestra aceptable, mayor a 25 y menos de 10 células. Esa es una muestra aceptable para realizar el cultivo en el caso de estos aspirados traqueales y lavados bronquioalveolares. Si la muestra es demasiado mucoide, como acabábamos de mencionar, entonces se debe agregar 1 ml de solución salina y agitar vigorosamente con el objetivo de desencapsular a las bacterias del moco que hay en la muestra, ¿sí? Si es que usted ni siquiera con la pipeta no puede absorber, entonces debemos realizar este proceso. Ya. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar una solución seriada, uno en 10, uno en 100 y uno en 1000 con 1 ml de solución salina. O sea, uno en 10. ¿Cómo voy a hacer yo esta dilución? Voy a poner en estos tres tubos 900, 900, 900 de solución salina. El volumen total va a ser 1 ml. Entonces aquí en el primer tubo donde yo puse 900, voy a coger mi muestra y voy a trasladar acá 100 microlitros, completando un volumen de 1 ml, el volumen final. Solo aquí homogenizo y de este tubito traspaso acá 100 microlitros, teniendo una dilución de 1 en 100. Y del segundo tubo voy a traspasar al tercer tubo 100 microlitros, teniendo una dilución de 1 en 1000. Esas son las soluciones, las diluciones seriadas. Ven que aquí va a estar mi muestra, esta va a estar más densa, más concentrada, menos concentrada y mucho menos concentrada de acuerdo al color también, ¿no es cierto? Entonces, una vez que yo ya realicé mis diluciones, yo voy a sembrar en agar sangre, voy a hacer una estrella cuantitativa, así como lo realicé cuando siembro las muestras de orina. Y también voy a usar agar chocolate y McConkey. En estas voy a sembrar por agotamiento de esta forma. Tan así como cuando yo siembro las muestras de secreciones de heridas, lo que necesito aquí no cuantificar, sino aislar las colonias, ¿no es cierto? Tener colonias completamente puras o completamente aisladas en el tercer estriado para poder, según eso, verificar y trabajar con esas colonias. Entonces mando a incubar por 24 horas. El agar chocolate y el agar sangre se deben incubar en CO2. ¿Qué es lo que buscamos en agar sangre? Un Streptococcus pneumoniae, en agar chocolate, un Haemophilus influenzae. En agar sangre, ustedes que saben que es un medio enriquecido y que nos van a crecer tanto positivas como negativas. Y en el agar McConkey solo gran negativas, ¿no es cierto? En agar chocolate lo que buscamos es un Haemophilus influenzae. Ya. Entonces, luego de las 24 voy a verificar el crecimiento y en el agar sangre que yo hice mi estriado cuantitativo, yo voy a contar el número de colonias. Si este crecimiento en la primera dilución se reporta menor
Si hay crecimiento en la primera dilución, solo en la primera, recuerden que son tres cajas, ¿no? Yo voy a sembrar esta en agar sangre, macón y chocolate. Esta en otras tres cajas, sangre, macón y chocolate. Esta en otras tres cajas, sangre, macón y chocolate. Pero lo que nosotros hacemos en el laboratorio, porque imagínense, son tres cajas por cada dilución, o sea, el total serían nueve cajas en esta muestra, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos es la primera dilución, sí sembrar en las tres, y las otras dos solamente en agarzán. Entonces, si yo tengo un crecimiento en la primera dilución, voy a reportar menor de 10 a la 5. Si tengo un crecimiento hasta la tercera dilución, voy a reportar mayor de 10 a la quinta. El germen, qué sé yo, digamos un Streptococcus pneumoniae y pongo, dependiendo de hasta en qué caja me haya crecido, mayor o menor de 10 a la quinta. ¿Sí? ¿Está claro esto, compañero? Sí, gracias. ¿Puede repetir? Acá les voy a indicar una tablita acerca de los criterios de Murray. Mm, Aquí está. Son criterios para considerar si la muestra es representativa o no. Estos criterios se aplican para muestras de esputo, secreciones traqueales y lavados bronquiales. En las muestras de esputo también nosotros debemos basarnos en estos criterios de Moore. Entonces, ¿qué tenemos? El grupo uno, menor de 10 leucocitos y mayor a 25 células. Esta no es una muestra representativa, ¿no? En el grupo 2 de 10 a 25 leucocitos, pero tengo bastantes células. Miren, mayor a 25 células tampoco. El 3 tampoco, que tengo mayor a 25 leucos. Tengo muchos leucos, pero también tengo abundantes células. Mayor a 25 células tampoco. Entonces, ¿cuáles son las muestras representativas según los criterios de Murray? El grupo 5, que son mayor a 25 leucocitos por campo y menos de 10 células epiteliales. ¿Sí? Esas son las que se consideran representativas y las que se deberían trabajar. Cuando yo tengo una muestra de esputo que me llega al laboratorio y no cumple con estos criterios de Moore, se debe notificar a hospitalización o se debe notificar al paciente que la muestra está mal recolectada y que el laboratorio no se responsabiliza de los resultados porque no cumple con los criterios de Moore. A veces esas muestras de esputo, por lo regular, nos llegan al laboratorio. Son muestras que vienen completamente llenas de saliva y no hay una parte representativa de las muestras. No se ve un esputo verde, no se ve la presencia de sangre o una muestra bien mucoide, sino nos traen a veces solo saliva. Entonces, por eso es muy importante el preanálisis que se le debe indicar al paciente, ¿no? Cómo recolectar la muestra. ¿Cómo le indican ustedes que recolecte la muestra? Bueno, en el caso del esputo, porque los aspirados, esos ya nos vienen directamente, nos envían de la UCI, ¿no? Ya les ponen una trampa de moco y ahí se recolecta directamente a un tubo estéril, a un frasco estéril. Los médicos ya no, nos envían las muestras directamente al laboratorio. Pero en el caso de los esputos, esos que recogen los pacientes, ¿cómo ustedes les dicen que recojan esas muestras? ¿Qué les indican a sus pacientes? Tal vez alguien. Bueno, primero se le indica de que no debe de estar tomando antibióticos, ¿ya? Previo a la recolección de la muestra, ¿ya? Segundo, que debe de expectorar para poder obtener la flema, que es la que interesa, no la saliva. Ujú, Si el paciente no expectora, que hable con el médico para que le recomiende algún fluidificador. Entonces, ya. hacer una muestra y que la lleve al laboratorio. Entonces, es lo que nosotros acá le decimos.
Ujú. Sí, en el caso de que el paciente no pueda por sí solo realizar la expectoración, esta expectoración debe ser profunda, ¿no es cierto? Hay que decir al paciente que la muestra que está con saliva no nos sirve, que debe venir ese esputo desde adentro, desde los pulmones, una expectoración profunda se llama. No, toser fuerte, dejar de respirar un poquito y ahí empezar a toser. Porque cuando nosotros nos tapamos la nariz o dejamos de respirar por un momento, luego que empezamos a respirar, entonces nos produce toser. Entonces eso puede hacer el paciente o también en el caso de que él no pueda recoger la muestra, lo que se recomienda es inducir la expectoración. Entonces se les hacen nebulizaciones con solución salina para que ellos se les produzca las ganas de toser, se les induce la expectoración y ahí puedan recolectar la muestra. ¿Qué tan Ya. cierto es que primero tienen que enjuagarse la boca para recoger la muestra? Enjuagarse, pero no con ningún enjuague bucal, ni tampoco cepillarse los dientes. Enjuagarse la boca solamente con agüita, sí, porque y la muestra se debe recolectar en ayunas, ¿no es cierto? Porque nosotros apenas nos levantamos en la mañana, obviamente va a haber una carga bacteriana abundante en nuestra boca. No puedo usar enjuagues bucales, no puedo usar, no realizarme el cepillado. Lo que puedo hacer es enjuagarme porque a veces amanecemos con la boca seca. Entonces, humedecer, como quien dice, o enjuagar la boca solo con agüita, ningún otro producto. Sí podemos enjuagarnos la boquita así, pero y de ahí algún otro producto como enjuague bucal o algo, no, nada de eso. ¿Sí? Gracias. ¿Ustedes las muestras de secreciones vaginales cómo las toman para los cultivos? Sin No se escucha. asearse, sin haber tenido relaciones, sin haberse puesto óvulos, sin haberse puesto cremas, eh, sin estar menstruando, sin haber tomado antibióticos. Ya. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Algo más a lo que acaba de decir la compañera? ¿De dónde toma usted la muestra? ¿De la parte externa con hisopo o cómo realiza la toma de muestra? Yo no tomo esa muestra. Ah, no las toma usted. Ya, esas muestras se deben tomar con espéculo, como que si usted fuese a tomar un papá Nicolau, del fondo del saco vaginal, no del cuello, sino que de adentro de la vagina, porque si yo tomo solamente con un hisopo, cojo, abro los labios, introduzco así el hisopo, entonces, ¿qué pasa con esas muestras? Se pueden contaminar porque en la parte de los labios va a haber un millón de bacterias que son parte de nuestra microbiota normal de las mujeres, o sea, tenemos ahí bacterias, puede ser un estafilo, puede ser un enterococo, una echerichia, pero es normal. O también puede ser que se contaminó eh, con lo que es el anovagina, una contaminación anovagina. Entonces, por eso es recomendable usar espéculo, ¿no? Para esas muestras. Cogemos, introducimos espéculo y con un hisopo estéril tomamos la muestra desde el fondo del saco vaginal. Tomamos dos hisopos, uno para el gran y otro hisopo para lo que es el cultivo. Entonces estrellamos en la placa para el gran y con ese mismo hisopo podemos trabajar lo que es fresco y KOH. No se olviden de eso, ¿no? Eso es muy importante porque a veces en el laboratorio, en ese tipo de muestras, nos crecen un montón de bacterias que nosotros nos volvemos locos sin saber si es que realmente la paciente tiene una infección o todo ese crecimiento es microbiota. Entonces, por eso es muy importante realizar la toma de muestra de esta manera. ¿Alguna otra pregunta? Ya que el día sábado vamos a hacer toma de muestras, ¿algo más? ¿Algo que no haya quedado claro con lo que es toma de muestras? Cuando envían secreción nasal es solamente aquí se puede decir superficial, no es como COVID. La muestra de secreción nasal no es superficial, es como la muestra de COVID que usted debe tomar, porque es del conducto nasal. Entonces, si yo tomo solamente la partecita de afuera, lo más probable es que me crezca un estafilococo epidermidis.
porque igual nosotros en lo que es nasal tenemos microbiota y mucho más en la parte externa, que prácticamente es como pielcita. Pero si yo ya tomo de la parte interna del conducto nasal, igualito que la toma para COVID, así debo realizar. Entonces, sí es otra cosa. ¿Y cuál es el microorganismo principal que nosotros buscamos en ese tipo de muestras? Nasal. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué patógeno? ¿No? Estafilococo aureus, ¿no? Por lo regular. Eso es lo que nosotros tratamos, igual que como quien dice en secreción faríngea. ¿Qué es lo que usted busca en secreción faríngea? ¿Qué buscamos en secreción faríngea? ¿Qué patógeno buscamos? Estreptococos. Este político del grupo A. Es estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿no es cierto? Principalmente en niños, ya que este es causante de la fiebre reumática cuando no nos curamos bien de esas gripes, ¿verdad? Entonces ese es el principal patógeno y estreptococo neumonía también, pero el principal es estreptococo beta hemolítico del grupo A. Y en pacientes inmunodeprimidos, tal vez hasta una Klebsiella pneumoniae, un gran negativo, ¿verdad? Una hemófilos influenzae también. Ya, eso sería todo. Algo más, tal vez, para terminar, ya que nos metimos en esto de las muestras. Doctora, una pregunta. Buenas noches. Y al Bueno, igual que con el lavado traqueal, con respecto a la secreción nasal, si es puro moco, igual se debería hacer la dilución. no, no. Esta de la dilución solamente aplica para lavado broncoalveolar y aspirado traqueal. La secreción nasal, o sea, esa usted no le llega a un moco condenso así feísimo, sino usted lo que mete el hisopo, ingresa el hisopo y le sale por ahí un poquito de moco, pero no es que nos llega a un mocote ahí grandote entero. Ajá, y de hecho ese moco a veces que está en la parte externa, eso no se debe cultivar, por eso que mencionábamos con la compañera Joyce, que se introduce el hisopo al igual que cuando usted va a tomar una muestra para COVID del conducto nasal interno. Y no Muchas se debe gracias. hacer un tratamiento de la muestra, eso se siembra en directo. Oh, ya. Mm, Listo. Nada más. Entonces vamos a seguir con nuestras resistencias para ya terminar. Deme un momentito, por favor. Ya. Bueno, eso ya lo vimos el día de ayer y nos habíamos quedado en esa diapositiva. Entonces, ahora sí vamos a empezar. También se debe realizar o buscar este mecanismo de resistencia de las beta-lactamasas de espectro extendido en Salmonella y Shigella. ¿Cuáles son los discos que nosotros vamos a usar para determinar este tipo de resistencias en estas dos especies? Podemos utilizar como un inductor el amoxicilina más ácido clavulánico o el ampisulbactam y a una distancia de 20 milímetros de centro a centro del disco vamos a colocar el cefotaxime, el ceftazidime, el cefepime y el cetriaxón. De la misma manera como Esta habíamos muestra visto, de Doctora, creo que no se está compartiendo las diapositivas. no se está compartiendo y perdón. Ay, chalo. A ver, vamos a ver. ¿Ahí? Sí. Ahí sí. Sí, Ah, ya, allí perdón. sí. Ya, como les mencionaba, ¿no? También se hace determinación de beta-lactamasas en estas dos especies, Salmonella y Shigella.
Y para determinar este tipo de resistencias en estas especies vamos a utilizar como inductor la amoxicilina más ácido clavulámico o el ampisulbactam, cualquiera de los dos, y las cefalosporinas, ¿no? El cefotaxime, ceftazidime, cefepime y cetreaxone a una distancia de 20 milímetros de centro a centro de los discos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Igual, como habíamos visto en esta diapositiva, ¿sí ven? Esta sinergia que se produce entre estos antibióticos, el inductor con las cefalosporinas. Esto en el caso de Salmonella Shigella, ya que también en estas especies se han determinado que presentan resistencia tipo B. Ya, continuemos. Entonces, existen diferentes métodos de detección para las BLE. Tenemos estos tipos de cassette, las pruebas inmunocromatográficas, que nos permite una detección rápida y precisa de BLE tipo CTXM, que es una de las variantes o de las cepas más abundantes aquí en nuestro país. Y se puede detectar solamente con una colonia del crecimiento que nosotros tengamos que sospechemos que es una BLE. Cogemos, hacemos una dilución igualita que las pruebas inmunocromatográficas, hacemos una dilución de la colonia, colocamos en el cassette y vamos a ver, ¿no es cierto? Eso es para la tipo CTXE. No sé por qué no me sale esto. Mire, aquí colocamos y ponemos la dilución. Aquí tenemos una control, como todas las pruebas inmunocromatográficas, y cuando está positiva nos va a marcar así. Tiene una sensibilidad y especificidad del 100% y facilita la aproximación terapéutica rápida en estos pacientes críticos, ya que si nosotros estamos sospechando de una BLE, para nosotros poder determinar necesitamos aproximadamente de 48 a 72 horas para enviar nuestro informe, ¿verdad? En cambio, ¿qué pasa con estos cassettes? Si el médico nos dice quiero descartar que es una BLE, una vez que ya tengo mis colonias a las 24 horas, yo puedo coger, hacer y verificar en estos cassettes. Si salen positivas, yo ya le puedo indicar al médico está positiva para BLE y realizar las pruebas, pero el médico ya sabe más o menos con qué antibiótico puede empezar, ¿verdad? El tratamiento. Y también existen las detecciones, lo que es molecular, con FilmArray. Es igual, o sea, son métodos moleculares que ven el ADN de la bacteria. Entonces, aquí igual nos van a detectar qué enzima posee, qué BLE es. Son ya métodos más caros, pero fenotípicamente en las cajitas, o sea, está perfecto, o sea, nos va a ir súper bien para detectar si es o no es una BLE. Ya. El marcador más sensible para sospechar y confirmar para una BLE es la resistencia a la cetraxone o cefotaxime. Yo en un antibiograma tengo resistencia a la cetraxone o al cefotaxime y automáticamente voy a decir que es una BLE, así no me coincida con el resto de antibióticos. Este es un marcador súper sensible para las BLE. Entonces aquí les he puesto unos ejemplos claros de Klebsiella oxytoca y de Escherichia coli. Miren, están resistentes, pero miren, están sensibles al cefepime, sensible al cefocitin, lo que mencionábamos el día de ayer, que las BLE son sensibles al FOX o cefocitin, a la ceftazidime está sensible, la ciprotengo resistente y las carbapenemasas sensibles, que esto también era otro indicador, ¿no es cierto?, que decía que no tienen actividad sobre el cefocitin, y los carbapenémicos, sensible al ertapenem, sensible al imipenem, al doriapenem y al meropenem, a todos los carbapenémicos. Y está resistente a la piperazidinata azobactam, a los aminoglucósidos sensible, resistente a las aminopenicilinas como la ampicilbactam y también está resistente a la gentamicina. ¿Sí? Este es un marcador súper sensible para determinar si es BLE o no. Nosotros nos damos cuenta en este ejemplo que es BLE porque por las resistencias a las aminopenicilinas, como esta, también está resistente a la ceftriaxone y la sensibilidad al cefocitin, ¿verdad? En este caso tenemos resistente a la ceftriaxone, tenemos sensibilidad al cefocitin, sensibilidad a todos los carbapenémicos. También tenemos en este caso sensibilidad al piperacillin tazobactam, ¿no? Ya vamos a ver más adelante cuándo reportar. Yo les había mencionado el día de ayer que el piperacillin tazobactam se debe reportar como resistente
en el caso de que yo tenga una BLE. Pero esto depende mucho del criterio de los médicos con los que ustedes trabajan y también del laboratorio. Por ejemplo, nosotros en el laboratorio donde yo trabajo, nosotros a todas las BLE, así nos salgan sensibles en el panel, nosotros le mandamos como resistente, le cambiamos porque puede tener un fallo en el tratamiento. O sea, yo ya inicio con el tratamiento y a mitad del tratamiento me puede rechazar la bacteria y el antibiótico. In vitro puede estar sensible, pero in vivo ya en mi paciente, la mayoría de veces, o sea, hay fallo en el tratamiento. Entonces, como recomendación, yo le mandaría resistente, sobre todo en infecciones complicadas, en IBUs complicadas. Pero si es una IBU que está sensible, casi la mayoría es BLE, tal vez le mandaría, si es paciente ambulatorio, tal vez le mandaría sensible, pero ya depende mucho, como les digo, del criterio del laboratorio y también de los médicos con los que ustedes trabajan. Pero yo como recomendación le mandaría resistente. Tengo sensible a la mica, sensible al ampisulbactam. Esto también no puede haber fallo durante el tratamiento. No es recomendable mandarle sensible. Yo le mandaría como resistente. Y también tengo la gentamicina que está sensible, ¿no? Que es un aminoglucósido. Os indica aquí los perfiles hidrolíticos varían entre especies, siendo más resistentes la Klebsiella, tiene más resistencia, ¿no es cierto? Si ven, está sensible, sensible, resistente, resistente comparativamente con la Escherichia coli. En caso de tener resistencia a carbapenems, se debe descartar la presencia de una carbapenemasa. No se olviden que pueden haber resistencias combinadas. En una sola cepa puede haber hasta dos o tres tipos de resistencias. Nunca se debe informar ampisulbactam sensible cuando se tiene resistencia a la ceftriaxona. Yo tengo resistencia a las extracciones, automáticamente yo tengo que informar esta también como resistente, ¿sí? Por favor, no se olviden eso. Resistente a las extracciones, automáticamente la ampisulbactam le debo cambiar en mi reporte como resistente. Ya, comentario de pie de nota para enterobacterias resistentes a ceftriaxona con o sin prueba de BLE positiva. O sea, no necesariamente, como mencionábamos el día de ayer, se va a hacer siempre la sinergia, sino que ustedes deben estar pendientes de la sensibilidad o la resistencia a los antibióticos. Como ya vamos viendo que tienen siempre las BLE van a ser sensibles al cefositin, sensibles a los carbapenémicos y también cuando yo tengo en un antibiograma resistencia a la ceftriaxone, así yo el resto de cefalosporinas las tenga sensibles, automáticamente esta pasa a ser una BLE y tengo que reportar como resistente. Ya. ¿Cuál va a ser la nota de pie de página? No se recomienda el uso de cefalosporinas ni Astrional. El uso de piperacillin tazobactam estará supeditado al concepto del PRO, justo lo que mencionabas anteriormente del criterio de los médicos con los que ustedes trabajen o del laboratorio. Dice, consulte con el Comité de Control y Prevención de Infecciones. Considere carbapenems en bacteremias y neumonías. ¿Cómo reportar los betalactámicos más inhibidores en BLE? Reportar según la fenotipo, o sea, después de que habíamos testeado, reportar según eso, ¿no es cierto? Pero piperacillin tazobactam, ampicillin, amoxicilina más ácido clavulámica, sensible en infecciones no complicadas, de bajo inóculo, en infecciones de tracto urinario no complicadas, lo que les acaba de indicar. En infecciones severas con un alto inóculo, con un crecimiento representativo, complicadas, reportar resistentes o mejor no reportarlas. ¿De acuerdo? Ya depende mucho del criterio de los médicos con los que trabajan o de ustedes como laboratoristas, pero yo sí les recomiendo, si les sale sensible en el panel, si les sale sensible cuando ustedes hicieron por difusión en disco, que les cambien a resistentes, que no les envíen como sensibles porque puede haber fallo durante el tratamiento. Controversia en el tamizaje del uso de piperacillin tazobactam para enterobacteriales. Uno, un experimento clínico
de Merino demostró mayor mortalidad en pacientes con bacteremia tratados con piperacillin tazobactam, aproximadamente del 12%, versus almeropenem con un porcentaje del 4%. Se cree que las fallas terapéuticas ocurren por la posibilidad de falsos sensibles con sistemas automatizados de microbiología, una concentración de Tazobactam insuficiente para inhibir la BLE. Justamente lo que les acaba de indicar, preferible cambiémosles a resistentes y no nos complicamos y no provocamos estas fallas durante el tratamiento con el antibiótico que cuando ya estés en la mitad del tratamiento, mi paciente rechace el antibiótico y se vuelvan resistentes y no le hagan nada. ¿Sí? Ya, reglas de experto para el informe de resultados de bacterias productoras de BLE. Ya, en una Klebsiella pneumoniae BLE positiva, primerito vamos a ver las aminopenicilinas. ¿Cuáles son las aminopenicilinas? ¿Alguien que me ayude? Amoxicilina y ampicilina. Eso, amoxicilina más ácido clavulámico, ambisulbactam. Ya, se debe, y el piperacillin tazobactam. Se deben informar como resistentes, pueden tener resultados sensibles, pero su ineficacia no está bien soportada, ¿sí? El accionar es un substrato de las BLE y no debe ser informado como sensible. El accional en las BLE siempre va a estar resistente y si no está porque genéticamente ha cambiado esta bacteria y hay veces que no se muestra como debería o como dice la literatura. Entonces, si yo tengo sensible, no la voy a reportar así. Siempre en las BLE yo las voy a reportar como resistente. No hay datos clínicos de su eficacia aún en el rango sensible. Las cefalosporinas, de acuerdo con el PROA, informar como resistente o suprimir en el reporte por datos contradictorios de eficacia y mayor precisión selectiva. Entonces, las cefalosporinas, yo las voy a, así yo las tenga sensible en mi antibiograma, las voy a cambiar resistentes o simplemente las voy a suprimir del reporte si no las quiero poner como resistentes. El piperacillin tazobactam, de acuerdo con el lineamiento del prueba, puede informarse en infecciones de tracto urinario como E. coli con una SIM baja en el antibiótico menor a 4 microgramos ml en pacientes estables. Y se recomienda suprimir en bacteremias y neumonías. Tenga en cuenta los falsos sensibles en los antibiogramas, preferible resistente. Los carbapenémicos deben ser informados en el antibiograma, el ertapenem y el meropenem. En el caso de las BLE, el cetalazone tazobactam, su uso será decisión médica de acuerdo a los lineamientos del PROA. El cetacidimia avibactam se debe reportar en productores de BLE para pacientes que ya lo han recibido previamente o pacientes con tratamiento en curso. Con respecto a las fluoroquinolonas, se deben tamizar siempre la cipro. Si la cipro es resistente, suprimir en el informe las otras quinolonas. Ya habíamos mencionado que las fluoroquinolonas, la más de las fluoroquinolonas es la cipro. Si esta es resistente, el resto de fluoroquinolonas van a ser resistentes. Si esta es sensible, el resto de las fluoroquinolonas van a ser sensibles, ¿no? Y otros antibióticos, el laboratorio debe informar los aminoglucósidos, la mica, la genta, el dobramicin, la tigecyclina, el trimmetoprim sulfametamazol, la fosfomicina para aislamientos urinarios principalmente. ¿Sí? Estas reglas son muy importantes porque si ven, aquí nos dicen qué antibióticos se deben reportar, qué antibióticos se deben reportar como sensibles o resistentes en el caso de que exista estos mecanismos de resistencia del hable. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Sí está claro? ¿Sí? Entonces vamos a continuar. Esta, para que lo tengan presente, esa diapositiva en el momento de que vayan a reportar un hable. Ya.
Aparte de la resistencia de las beta-lactamasas en las gram negativas, nosotros también tenemos resistencia a las fluoroquinolonas en las gram negativas, gracias a mutuaciones que se presentan en las topoisomerasas mediadas por el gen GIR-A y PAR-C. Hasta el 2018 se usaban discos de la ciprofloxacina y ácido anhidrícico para detectar este mecanismo de resistencia. Desde el 2019 se debe usar como marcador de resistencia a las fluoroquinolonas a la ciprofloxacina, ya que se redujeron los puntos de corte de la misma. Si la ciprofloxacina está resistente, se deben reportar todas las fluoroquinolonas como resistentes. La ciprofloxacina, levofloxacina, norfloxacina y moxifloxacina. ¿Sí? Esta es la resistencia a las fluoroquinolonas en las gram negativas. Solo en las gram negativas, recuerden esto de la cipro. Ahora sí vamos a continuar con las carbapenemasas. ¿Qué son las carbapenemasas? Son bacterias, ¿no es cierto?, que presentan resistencia a los carbapenémicos. ¿Cuáles son los carbapenémicos? Imipenem, meropenem, ertapenem y doriapenem. Las carbapenemasas representan la familia más versátil de las beta-lactamasas. Estas enzimas tienen la habilidad de hidrolizar los carbapenem y en su gran mayoría hidrolizan casi todos los beta-lactámicos de uso clínico. ¿Ya? Dentro de las carbapenemasas nosotros tenemos tres tipos: las serinocarbapenemasas, las metalo-beta-lactamasas, las carbapenemasas tipo OXA. Las serin-carbapenemasas tienen un residuo de serin en su sitio activo. Hidrolizan todas las penicilinas, cefalosporinas, monobactámicos y carbapenémicos, como por ejemplo las KPC y las CM. Dentro de las metalo-beta-lactamasas, estas tienen el zinc como su sitio activo. Hidrolizan todas las penicilinas, las cefalosporinas y los carbapenémicos. No tiene acción sobre el astronal y dentro de estas tenemos el NDM, la BIN y el IMP. Y las carbapenemasas tipo OXA, estas pertenecen a la clasificación molecular tipo D, y los sustratos que utilizan estas carbapenemasas tipo OXA son las oxacilinas, cloxacilina, variable a las cefalosporinas, astronam y carbapenémicos. Como un claro ejemplo tenemos la OXA 48. ¿Ya? Bueno, esto ya lo habíamos visto anteriormente. La clasificación molecular están clasificadas en tres grupos: A, B y D. Y dentro de las carbapenemasas tenemos las KPC, las metalo-beta-lactamasas y las OXAs, principalmente la OXA 48. Las KPC en las especies que se encuentran involucradas son principalmente la Klebsiella pneumoniae y otras enterobacteriales, la Serratia marcescens y el Enterobacter cloacae complex. Y en el caso de las metalo-beta-lactamasas, las especies implicadas tenemos a la Escherichia coli, Klebsiella enterobacter, Providencia, Citrobacter, Proteus mirabilis. Bien. Y dentro de las OXAS 48, una de las principales especies que se encuentran implicadas son la Klebsiella pneumoniae, el Escherichia coli y entre otras enterobacteriales. ¿Cuáles son las características claves para cada una de este tipo de resistencia de las carbapenemasas? En el caso de las KPC, estas van a hidrolizar todos los betalactámicos, incluyendo el astronam. Son inhibidas in vitro por ceftazidime avibactam, meropenem, barbobactam, imipenem, cilastatina relebactam, cefepime, taniborbactam, cefepime, sidebactam, meropenem, nacubactam. Y se pueden diferenciar por su sensibilidad al ácido borónico para pruebas in vitro.
Mientras que del grupo de las metalo-beta-lactamasas, estas van a hidrolizar todos los beta-lactámicos excepto el accionar. Si ven la diferencia en las KPC, hidrolizan los beta-lactámicos más el accionar. Mientras que en el caso de las metalo-beta-lactamasas, hidrolizan todos los beta-lactámicos excepto el accionar. Están inhibidas por la combinación de ceftazidimia bivactam más accionar, cefepime, taniborbactam excepto el imipenem y cefepime-sidebactam. Se pueden diferenciar por su sensibilidad al EDTA. En el caso de las KPC, eran la sensibilidad al ácido borónico, ¿no es cierto? En este caso, la sensibilidad al EDTA. Y ahora en las OXA, ¿cuáles son las características claves? Estas van a hidrolizar los betalactámicos, pero tienen menos potencia sobre el cefepime, accionan y carbapenem. Se inhiben con ceftazidimia bivactam, cefepime, taniborbactam, cefepime, sidebactam. Y para su confirmación requiere PCR o inmunoensayo de flujo lateral para su correcta diferenciación. Ya. Vamos a continuar, por favor, con el algoritmo de tamizaje de sospecha de productores de carbapenemasas en enterobacterales mediante la técnica de difusión con la inclusión de discos de ceftazidimia bivactam de 14 microgramos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Primero vamos a probar el imipenem, ertapenem y meropenem. Si el imipenem tiene un halo menor o igual a 22, vamos a sospechar de una KPC o una metalo-beta-lactamasa. Pero además, si el septa avibactam presenta un halo menor a 12 milímetros, vamos a sospechar, se sospecha de una metalo-beta-lactamasa. Desde el momento que nosotros cogemos y testeamos, si el imipenem tiene un halo de inhibición menor a 22, vamos a sospechar de cualquiera de estos dos mecanismos de resistencia. Pero adicional, si tenemos la ceftavibactam menor a 12, entonces probablemente se trate de una metalo-beta-lactamasa. Microbacteriales que pertenecen a la tribu Protea, como el Proteus, Morganella y Providencia, no se lee el imipenem porque tienen una bomba que expulsa el imipenem. Entonces, en estas tres especies que pertenecen a la tribu Protea, nosotros no vamos a leer el imipenem como en el caso de acá el resto de las enterobacteriales. ¿Por qué? Porque estas no nos va a servir, o sea, automáticamente va a estar como resistente porque presentan una bomba de expulsión del imipenem. ¿Qué antibiótico nos sirve en este caso? El meropenem o el ertapenem. Cuando se tiene alguna de estas tres géneros, se lee el meropenem, no el imipenem. Un halo de meropenem menor o igual a 22 se sospecha de una carbapenemasa en esta tribu, en estas tres tipos de bacterias. Si se utiliza equipos automatizados, se observan los puntos de corte de sospecha de carbapenemasas por zinc mayor o igual a 2. Estos son como que puntos claves en el momento de que ustedes hagan el antibiograma para que estén pendientes de cuánto miden sus halos y más o menos de qué pueden estar sospechando, ¿no? No se olviden esto, por favor. Es muy importante que lo tengan a la mano en su laboratorio cuando estamos sospechando de unas carbapenemasas, una metalo-beta-lactamasas y también importante estas enterobacteriales de esta tribu de Protea que va a ser resistente al imipenem y que el antibiótico que vamos a utilizar va a ser el meropenem, ¿sí? Seguimos. En el caso de las oxacilinas, ¿qué algoritmo vamos a seguir? Las enterobacteriales con ertapenem menor a 24 milímetros y piperacillin tazobactam de 15 milímetros. Esto nos va a indicar que es sugestivo para una oxa 48. Y si aparte de eso tengo resistencia a piperacillin tazobactam, voy a sospechar de una oxa 48. Entonces, ¿cómo debo confirmar? Como habíamos visto en la diapositiva anterior, por biología molecular o mediante una prueba inmunocromatográfica, ¿verdad? En el caso de la tribu Protea, que eran Morganella, Proteus y, ¿qué más era? ¿Qué otra bacteria era?
Morganella, Proteus y Providence. No se olviden de eso. Se lee el cefepime y el piperacillin tazobactam para cuando se sospecha de alguna oxacilinasa. Entonces el cefepime va a tener un halo menor o igual a 24 y el piperacillin tazobactam con un halo menor o igual a 20. Vamos a sospechar en esta tribu que estemos trabajando con una oxacilinasa, ¿no? Principalmente la oxa 48. ¿Está claro? ¿Sí me están entendiendo? La verdad es que me perdí un poquito. Si es que hay que repetir, repetimos, pero es importante que esto quede claro porque a veces en el laboratorio, o sea, cuando hacemos nosotros por difusión en disco, es difícil ver este tipo de resistencia, pero con la medición de los halos y dependiendo, nosotros vamos a sospechar o a ver si es que estamos trabajando, estamos aislando una carbapenemasa, una metalactamasa o una oxacilinasa. Entonces, mire, por ejemplo, en las oxacilinasas con ertapenem menor a 24 milímetros y piperacillina tazobactam menor o igual a 15 va a ser sugestivo de una OXA 48. Yo no cuento con pruebas moleculares o las pruebas inmunocromatográficas que le decía en cassette, porque lo ideal sería hacer una molecular para confirmar, ¿no es cierto? O hacer una prueba inmunocromatográfica. Si yo no cuento con eso en mi laboratorio, yo puedo llamar al médico y decirle, ¿sabe qué, doctor? Esta cepa es sugestiva de una OXA 48. Se recomienda realizar una prueba de biología molecular o inmunocromatográfica, voy a derivar la muestra, pero se tarda. Pero yo ya le alerto al médico indicándole esto para que él tenga cuidado con el tratamiento. Ya. Métodos de detección fenotípica. Las beta-lactamasas tipo carbapenemasas. Si la cepa resultara sospechosa de producir carbapenemasas, en base al algoritmo, se sugiere realizar las pruebas clasificatorias del tipo de carbapenemasas utilizando pruebas de inhibición con el ácido fenilborónico y el EDTA. Entonces, esos son los inhibidores, los inductores que vamos a utilizar para ver este tipo de resistencia. ¿Cuándo sospechamos? Ya. ¿Cuándo sospechamos de que estemos trabajando con algún tipo de carbapenemas? Cuando hay resistencia a los carbapenémicos, ¿verdad? Ya sea al meropenem, al imipenem o al ertapenem, a cualquiera de los carbapenemas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si yo ya veo esto, que tengo este tipo de resistencias, por ejemplo, en este antibiograma, ¿qué voy a hacer yo? Entonces voy a hacer las pruebas de inhibición con el EDTA y con el ácido fenilmorónico, ¿verdad? Vamos a ver, aquí está. Detección fenotípica de mecanismos de resistencias gram negativas, carbapenemasas tipo metalo beta-lactamasas. Confiere resistencias a todos los beta-lactámicos excepto a las RNA. Quiero que vean en la diapositiva anterior. Miren, tengo esta resistencia, entonces yo sospecho, ¿qué hago aquí? Esto pasa a las 48 horas, ¿no es cierto? Porque a las 24 veo que me creció todo, luego yo cogí, hice mis cajas normales, testé mis cajas normales. ¿Por qué no a todos, a todas las muestras yo le voy a testear? No le voy a hacer estas pruebas, ¿no? Sino que cuando yo sospecho, yo tengo que confirmar con estas pruebas, con la inhibición del ácido fenilborónico y el EDTA, pero a las 48 horas yo ya puedo informar al médico diciéndole, ¿sabe qué? Posiblemente estemos hablando de una carbapenemasa. ¿Para qué? Para que el médico ya pueda dirigirse un poco con el tratamiento al paciente y de esta manera poder realizar un tratamiento adecuado. Ya. Confiere resistencia a todos los betalactámicos excepto a las Jonan. El método fenotípico es la prueba por aproximación de discos. ¿Qué discos vamos a utilizar? Los carbapenémicos, el imipenem, el meropenem y el EDTA. Y la distancia en la cual vamos a colocar los discos de 20 milímetros de centro a centro. Entonces voy a colocar el EDTA y
Voy a colocar acá el imipenem y el meropenem a 20 milímetros de centro a centro. ¿Y qué voy a observar? Voy a observar esta sinergia, ¿sí ven? Aquí también esta sinergia que se forma el carbapenémico con el EDTA, ¿sí ven? Entonces, cuando yo observe fenotípicamente en mis cajas esta sinergia del EDTA con los dos carbapenémicos, voy a estar hablando de una metalo beta lactamasa. Sí sí se entiende. Ya. Igual aquí en esta diapositiva les he puesto otra vez el EDTA con los carbapenémicos para que ustedes puedan observar esta sinergia que se ve, estos halos que se forman aquí como en forma ovalada en la parte de acá. No siempre se va a ver así, pero en estas imágenes están súper claras, se puede ver súper bien. Y aquí un ejemplo en una pseudomona aeruginosa. Como mencionábamos anteriormente, que las metalo-beta-lactamasas van a presentar sensibilidad al astronam. Las cefalosporinas tengo resistente, ceftazidime, cefepime, piperacillin tazobactam resistente, genta resistente, imipenem resistente, meropenem resistente. El EDTA, este no se reporta, ¿no? Este es el inductor que vamos a utilizar para verificar o para ver este mecanismo de resistencia. Una carbapenemasa tipo metal o beta-lactamasa. ¿Y con qué reporte vamos a enviar? Microorganismo fenotípicamente productor de metal o beta-lactamasa. Por lo tanto, es resistente a todos los antibióticos beta-lactámicos, excepto al astronam. Se sugiere aislamiento del paciente e interconsulta con infectología. ¿Sí? ¿Está claro esto? Sí. Sí, todavía. Sí, ¿no es cierto? Eso es para ver las metal o beta-lactamas. Ya. Detección fenotípica de mecanismos de resistencias en bacterias gram negativas. Vamos a tener las carbapenemasas tipo KPC, que confieren resistencia a todos los beta-lactámicos. ¿Qué método fenotípico vamos a utilizar? La prueba de aproximación de discos. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? ¿Cuáles son los discos que vamos a utilizar? Los carbapenémicos como el imipenem, meropenem y el ácido borómico como inductor. Entonces, miren, el ácido fenilborónico, el imipenem y el meropenem. Si pueden ver esta sinergia está positiva, cómo se forma esta sinergia entre el inductor y los carbapenémicos. ¿A qué distancia vamos a colocar? A una distancia de 20 milímetros de centro a centro. Se va a reportar como resistente a los carbapenémicos en este caso. Ya, mire, aquí un ejemplo en una Klebsiella pneumoniae, que por lo regular esta era una de las principales cepas en las cuales se veía este tipo de resistencia. La sinergia que se observó, Astionam en este caso va a estar resistente. El cefotaxime, que es una cefalosporina resistente, cefepime resistente, amoxicilina más ácido clavulámico resistente, imipenem y meropenem resistente. El ácido borónico no lo reportamos porque este solamente lo utilizamos como un inductor para ver este mecanismo de resistencia. ¿Y cómo vamos a reportar? Microorganismo fenotípicamente productor de carbapenemasa tipo KPC. Por lo tanto, es resistente a todos los antibióticos beta-lactámicos. Se sugiere aislamiento del paciente e interconsulta con infectología. Estas notas de reporte, como les mencionaba, en todos los mecanismos de resistencia, es muy importante enviar porque con esto nosotros le damos una pauta al médico. Hay muchos médicos que realmente no manejan mecanismos de resistencia y que cogen y con tal de ellos ver sensible, resistente y se fue. Por eso es muy importante, como hablábamos en la BLE, cambiar en el caso de piperacillin tazobactam, ampicilobactam, si en vitro está sensible, cambiarlos a resistente. Una consulta, yo puedo hacer los dos test para determinar carbapenemasas en una misma caja, es decir, en la parte, por ejemplo, en la parte inferior
pongo imipenem, ácido borónico y meropenem, y en la parte superior pongo imipenem, hepta y meropenem. ¿Se puede hacer eso? Ujú. Claro, sí puede hacer eso. No hay ningún problema. Puede poner aquí el imipenem, el ácido fenilborónico, el meropenem. Aquí puede ponerle el EDTA y acá el imipenem otra vez. Ah, ya listo, gracias. Ya, ¿cuáles son los mecanismos de detección? Igual para detectar estos mecanismos de resistencia tenemos las pruebas inmunocromatográficas de flujo lateral que nos permite detectar las coproducciones de KPC, NDM, BIN, imipenem, de OXA 48 y también tenemos lo que es molecular, por biología molecular, que es uno de los métodos más sensibles, pero más costosos igual. Ya. Con respecto al reporte, nosotros vamos a reportar como cepa productora de carbapenemasas. Se sugiere aislamiento del paciente e interconsulta con infectología. Por favor, les voy a pedir un minutito, ¿ya? Ya, y también tenemos las mutantes de KEPC. ¿Qué pasa con estas KEPC? Se producen de lecciones, la mutación ocurre en el omega log de la enzima y dan sensibles a los carbapenemes, pero el ceftazidime avibactam va a estar resistente. Esto es clave en este tipo de resistencia que son mutantes a las KPC. O sea, in vitro me van a dar sensibles a los carbapenemes. Nosotros venimos hablando que estas carbapenemasas son resistentes a los carbapenémicos, ¿no es cierto? Pero van a estar resistentes a la ceftazidimia avibactam. Estas van a ser, cuando ustedes tengan este, este perfil en sus cajitas, el ceftavibactam resistente, pero sensibles a las carbapenemasas, vamos a estar hablando de mutantes del KEPC. Ya, miren. Klebsiella pneumoniae fenotipo mutante de KEPC. ¿Qué pasa? Aquí tengo mi imipenem, un halo superglan, está sensible. Aquí tengo el septa avivactam. Si ven que no tengo nada de ala, está resistente. Y aquí, si ven en esta, tengo amoxicilina más ácido clavulámico, cefotaxime y septacidime. ¿Recuerdan para qué hacía yo esto? Que cuando yo testeaba esto, para ver qué. El inductor de la amoxicilina más ácido clavulámico y Para las lactamasas. en las BLE. En las BLE yo utilizo la MC, la amoxicilina más ácido clavulámico como inductor y el cefotaxime y el ceftazidime. Puedo utilizar una cefalosporina de segunda y tercera generación para ver este tipo de si ven que tengo sinergia con amoxicilina más ácido clavulámico, tengo sensibilidad al imipenem, pero tengo resistencia a ceftazidimia vivac. Vamos a ver qué pasa. Este es característico, ¿no? De una mutante de KPC y se reporta por fenotipo. En una nota vamos a poner nosotros posible KPC mutante. Se sugiere tratamiento combinado. Carbapenémicos más seca avivactam, previo a interconsulta con infectología. No se olviden de este perfil, ¿no? Que yo tengo aquí, sensible a los carbapenémicos
pero resistente al Z-Sidime avibactam. Cuando yo tenga este perfil en mis cajitas, yo voy a estar posiblemente trabajando con una mutante de KPC y debo enviar con esta nota. Posible KPC mutante, se sugiere tratamiento combinado, carbapenémico más Z-avibactam, previa interconsulta con infectología. Continuemos. Y también tenemos las coproductoras de carbapenemasas. Según los métodos de Hadhot para confirmación fenotípica de KPC y metalo beta lactamasa. Mire, esta es para ya confirmar cuando yo puedo usar el otro método, pero esto también me va a ayudar bastante. Puedo testear los dos, puedo hacerlo por duplicado, pero, o sea, miren, es un método más fácil, no tengo que usar los dos carbapenémicos como lo estaba haciendo anteriormente, que usaba el ácido fenilborónico, el imipenem y el meropenem. Y en el otro caso, para las metalo, el EDTA, el imipenem y el meropenem. En este caso, solamente voy a usar el ácido fenilborónico y el aztreonam. Cuando yo se busca, para buscar una KEPC, miren cómo se forma esta sinergia y voy a colocar estos dos discos bien cerquita, a 10 milímetros de distancia, bien cerquita. Y siempre ven cómo se forma esta pequeña sinergia. Entonces, cuando se forme esta sinergia en esta cepa, yo voy a sospechar o voy a decir, no a sospechar, estoy confirmando fenotípicamente. Esa es la prueba confirmatoria fenotípicamente de que se trata de una KPC. Y cuando yo voy a buscar una metalo beta lactamasa, la prueba confirmatoria va a ser el EDTA con el Z-sidime avibactam. Voy a colocar a una distancia de 15 milímetros. Y miren cómo se formó aquí esta sinergia. Entonces, cuando se forma esta sinergia, yo voy a estar hablando, confirmando de que esta cepa es una metalo beta lactamasa. Miren, en este caso, la resistencia a las ionas se debe a la presencia de KPC o eventualmente de una BLE acompañante. Solo KPC será inhibida por el ácido fenilborónico. Y con el EDTA, la resistencia al septacidime avibactam, debido a la presencia de una metalo beta lactamasas, será inhibible por EDTA manifestándose la sinergia entre los dos discos. Estas son ya pruebas fenotípicamente confirmatorias para una KPC y una metalo beta lactamasa. ¿Ya? Y ahora tenemos las serin carbapenemasas. ¿Cómo hacemos la detección de este tipo de resistencia? Entonces, con nuestra cepa pura, luego de haber incubado las 24 horas, cabe recalcar de que se debe trabajar con una cepa completamente pura. Voy a colocar de 2 a 3 colonias de la cepa en 3 ml de solución salina hasta llegar a una dilución de 0,5 McFarland. Luego de esto voy a realizar un estriado en nuestro agar Muller-Hinton homogéneo en toda la plaquita. El tiempo máximo a inocular va a ser de 15 minutos. No puede ser mayor a eso. Yo no puedo coger, inocular y irme por ahí botando las cajas a otro lado. ¿Sí? Entonces el tiempo de que se inocule va a ser máximo como 15 minutos. De ahí yo tengo que coger y colocar los discos, el ácido fenilborónico a una distancia de 15 milímetros. Voy a colocar el meropenem, el ertapenem y el imipenem y vamos a observar esta sinergia. ¿Y ven? Ácido fenilborónico, el ertapenem, meropenem, imipenem. Y justo lo que usted me preguntaba en antes, entonces doy, ¿verdad? Si es que puedo utilizar en la misma caja para ver los dos mecanismos de resistencia. Sí, aquí tengo el ácido fenilburónico y aquí tengo el EDTA, que va a estar con el imipenem y el meropenem. ¿Sí ve? Entonces voy a incubar por 24 horas y a las 24 horas voy a hacer mi lectura.
Los carbapenémicos van a estar resistentes, resistente. Y la sinergia entre el ácido penilborónico y las carbapenémicos me va a mostrar que esta va a ser una serincarbapenemasa. Y en la sinergia con el EDTA y el carbapenémico, en este caso, está negativo, ¿no? No hay sinergia. Si ven que este EDTA tiene un alito así, la sinergia se ha producido con el ácido fenilborónico hacia acá, ¿sí ven? Y para la detección de metal o beta-lactamasas, igualito, voy a trabajar con cepas puras, voy a llevar esta cepa, estas colonias a 0,5 McFarland, inocular en Muller-Hinton, tomar en cuenta de que no se puede sobrepasar los 15 minutos hasta colocar los discos, y luego voy a poner el EDTA con los tres carbapenémicos a una distancia de 15 milímetros. Entonces, luego de incubar 24 horas a 37 grados, voy a realizar mi lectura. Entonces, miren, aquí está el EDTA y esta es la sinergia que se ha producido con el imipenem y la sinergia con el meropenem. ¿Sí? Entonces, interpretación de los resultados, sinergia con EDTA más carbapenémicos, me indica de que estamos en la presencia de una metalo beta-lactamasa, MBL, y la Sionan va a ser susceptible. Ya venimos viendo anteriormente, ¿no? Las serin son resistentes y las metalos sensibles a la Sionan. Y la sinergia con el ácido fenilborónico está negativa. ¿Ya? También tenemos la resistencia, este tipo de bacterias como las pseudomonas SPP o principalmente la pseudomonas aeruginosa presenta un montón de tipos de resistencia. Por eso es recomendable que cuando nosotros tengamos o sospechemos ya a las 24 horas de que posiblemente estemos trabajando por el olor, las características de las colonias, la presencia que no es fermentadora de lactosa o una oxidasa positiva. Entonces yo voy a cargar una cajita así como esta para ver los mecanismos de resistencia de una vez, ¿no? Entonces es primordial cargar una cajita así como esta para ver si no estamos tratando con alguna metal o beta-lactamasa, para que esta tiene un montón de resistencias. Entonces voy a cargar esta cajita con el EDTA, el meropenem, el imipenem, el ceftazidime avibactam, piperacillin tazobactam, cefepime, para ver si es que tiene algún tipo de resistencia. Y en el caso de la Cinetobacter, que también es una bacteria multidrogo resistente, de la misma manera yo tengo que cargar una cajita para ver si esta no presenta alguna resistencia a los carbapenémicos, si no presenta alguna otra resistencia como una AMC. Miren, entonces es recomendable cargar así las cajitas, el ácido fenilborónico, el imipenem, el EDTA, el meropenem, piperacillin tazobactam, cefepime, ampicillin y ceftazidime. Entonces vamos a ver las coproducciones de las enzimas. Aquí les he puesto un ejemplo clásico de una Klebsiella pneumoniae. Eh, lo que se ha hecho aquí es un antibiograma por zinc. El equipo automáticamente nos ha arrojado que eso está negativo para una BLE, pero miren estas resistencias que tienen esta bacteria. Está resistente al ampicillin, al piperacillin tazobactam, ceftazidime, cefalosporinas. Está resistente a la ceftazidime avibactam. ¿Se acuerdan de esto que vimos anteriormente clave? Que era resistente a la ceftazidime. Está resistente al ceftaloxano tazobactam, a la cefepime, a la Sionan, al ertapenem, imipenem, meropenem. Tengo solo sensibilidad a la amicacina, un aminoglucósido, resistente a la CIPR. Mire, entonces en este caso de esta paciente se hizo una prueba de inmunocromatográfica de flujo lateral y nos salió que presentaba, primero que era una KPC y que presentaba estas enzimas más una NDM. Entonces es una KPC porque ven cómo presenta la resistencia a todos los carbapenémicos.
Entonces, lo más recomendable en este tipo en estos perfiles es realizar una prueba inmunocromatográfica y nos salió que tenía coproducción de KFC más NDM. Ya, la sinergia entre la Acionan y el ceftazidime-avibactam ya lo vimos anteriormente, ¿no? Por aquí nos dice que se sospecha de una doble carbapenemasa, una metalo-beta-lactamasa más una KPC u otra serin carbapenemasa. La resistencia al ceftazidime-avibactam sugiere para metalo-beta-lactamasa. Ya lo vimos en la diapositiva anterior. Y también tenemos la resistencia a carbapenemasas por BLE o AMC. Y aquí les he puesto una escalera fenotípica. En el caso de las AMC deprimibles, si yo tengo el ertapenem resistente, no solamente puede ser porque sea una carbapenemasa, sino que puede ser porque hay impermeabilidad en la membrana. Y en el caso de las BLE, por presencia de la sigma CTXM, también se puede presentar por impermeabilidad en la membrana. No porque tengo resistente a un solo carbapenémico, yo puedo decir que es una carbapenemasa, sino que puede tratarse de una impermeabilidad en la membrana. El ertapenem, por su estructura, es el primero el que se afecta, no solamente por carbapenemasas, como les acabo de mencionar, sino también puede ser por impermeabilidad en la membrana. Al observarse el ertapenem resistente, no hay que pensar que solo se trata de una carbapenemasa, sino que también hay que tomar en cuenta otros mecanismos de resistencia. Se reporta como fenotipia, o sea, depende de lo que me salga en mis cajitas, y se puede colocar una nota de investigación de carbapenemasas negativa. O sea, ¿qué es lo que yo entiendo? Si dice aquí se reporta como fenotipia, si me salió resistente, lo voy a enviar como resistente. Tomar en cuenta que el resto de los carbapenémicos están sensibles y se puede colocar una notita de investigación de carbapenemasas negativa. ¿Sí? Ya. Y aquí yo les he puesto unos patrones fenotípicos para que ustedes tengan esta tablita. Esta tablita es bien interesante porque según esto, cuando yo tenga estos patrones, ya sea sensibilidad o resistencia en mi antibiograma de estos antibióticos, yo voy a sospechar de carbapenemasas. Entonces, estas son mi perfil de susceptibilidad. ¿Cuáles tengo? Imipenem, meropenem, ertapenem, piperacillin tazobactam para las oxacilinasas y ceftazidime-avibactam. Entonces, en el caso, si yo estuviera hablando de una serin carbapenemasa, ya sea KPC, IMI, SME, NMC, si yo tengo en mis cajitas mi perfil de susceptibilidad resistente a los tres carbapenémicos principales, imipenem, meropenem, ertapenem, resistente al Acionam, pero sensible al ceftazidime-avibactam, posiblemente yo esté trabajando con una cepa serin carbapenemasa. En el caso de las metalo-beta-lactamasas tipo NDM, BIN y MP, si yo tengo resistente a mis tres principales carbapenémicos y sensibilidad a la astrionam, pero resistencia al ceftazidime-avibactam, posiblemente esté trabajando con una metalo-beta-lactamasa. ¿Sí? Entonces, cuando yo ya tenga este perfil de susceptibilidad en mis cajas, yo voy a sospechar más o menos de qué mecanismo de resistencia yo estoy trabajando en ese momento y voy a cargar las pruebas fenotípicas que ya habíamos visto anteriormente con el ácido fenilborónico y el EDTA, más los carbapenémicos. En el caso de una oxacilinasas, principalmente la OXA 48, yo voy a tener sensibilidad o intermedio al imipenem y al meropenem. Pero esto es clave en el caso de las oxacilinas. Va a estar resistente al ertapenem. ¿Se acuerdan que les mencionaba en el caso de las oxacilinasas que el halo del ertapenem va a ser menor o igual a 24 y del TPZ mayor o menor o igual a 15, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo este perfil de susceptibilidad en mis tejitas, yo probablemente esté trabajando con una oxacilinasas.
y es sensible al ceftavibactam. Y lo mismo en esta por impermeabilidad más BLE, sensibilidad al imipenem, resistencia al meropenem, intermedia al meropenem, resistente al ertapenem. El Astrionam puede ser en este caso sensible, intermedio o resistente y voy a tener sensibilidad al ceftavibactam. En el caso de que presente una impermeabilidad más AMC, va a ser resistente o intermedio al imipenem, sensible al mero, resistente al ertapenem, resistente al Astrionam y sensible a la ceftavibactam. Y en el caso de que ya tenga una doble producción de carbapenemasas, como ya lo vimos anteriormente, yo voy a tener resistente absolutamente a todos los antibióticos, a los tres principales carbapenémicos, al Astrional y al ceftavibactam. Sí pueden observar que cada uno de estos perfiles de resistencia tienen su perfil de susceptibilidad diferente, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo vea mis cajitas, me voy a basar en esta tablita y voy a ver, y según eso, según lo que yo tenga, voy a realizar las pruebas confirmatorias fenotípicas dependiendo de cada uno de estos mecanismos de resistencia para descartar cualquiera de estos mecanismos de resistencia. Esta tablita es bastante interesante porque nos ayuda muchísimo en el laboratorio a verificar qué tipo de resistencia tenemos principalmente en las carbapenemasas. Ya. Y aquí igual les he puesto un cuadro comparativo de mecanismos de resistencias en pseudomonas aeruginosas. Miren, tenemos las resistencias a mediada por la porina OPRD, donde el imipenem va a ser resistente, el meropenem va a ser sensible, septacidime sensible, cefepime sensible, astrionam sensible, ceftavibactam sensible y piperazidin-tazobactam sensible. También tenemos todos estos mecanismos de resistencia presentan las pseudomonas, solo en pseudomonas aeruginosas. Entonces, todo esto es lo que nosotros vamos a buscar en el momento que nosotros testeamos fenotípicamente nuestro antibiograma. Con respecto a las bombas de expulsión MEX, AB o PRM, esto se debe a sistemas de flujo que expulsan los antibióticos. ¿Y cuál va a ser mi perfil de susceptibilidad? Que va a estar sensible al imipenem, pero resistente al meropenem. Lo que está en rojo es como que clave para que ustedes se vayan basando en esto y vayan viendo, ¿no? De acuerdo a sus cajas y a esta tabla, el perfil de susceptibilidad. Va a estar sensible al ceftazidime, al cefepime, al astrionam, al ceftavibactam y al piperacillin-tazobactam. También presenta la resistencia mediada por las bombas la resistencia mediada por la hiperexpresión bomba, la cual está dada por un aumento de las bombas de flujo que potencian esta resistencia. ¿Qué pasa aquí? Yo voy a tener como clave que esta cepa va a ser resistente al meropenem, resistente al ceftazidime, resistente al cefepime, resistente al astrionam, resistente al ceftazidime avibactam y sensible al piperacillin-tazobactam. También tenemos la resistencia MBL, que son las metalo-beta-lactamasas, debido a que estas enzimas van a hidrolizar los carbapenémicos. Entonces, ¿cuáles son los principales antibióticos que van a estar resistentes? Imipenem, meropenem, ceftazidime, cefepime, astrionam sensible, ceftavibactam resistente, piperacillin-tazobactam resistente. Y en el caso de las KPC, está dada por la resistencia a las carbapenemasas. Estas hidrolizan los carbapenémicos y las principales resistencias que vamos a tener es resistencia al imipenem, meropenem, ceftazidime, cefepime, astrionam, ceftavibactam y piperacillin-tazobactam.
Y también tenemos la resistencia de la OPRD más hiperexpresión de bomba. Esto se debe a una combinación de pérdida de OPRD y bombas de flujo. ¿Y cuál es el perfil de susceptibilidad que vamos a tener en este caso? Resistente a imipenem, meropenem, ceftazidime, cefepime, astrionam, ceftavibactam y piperacillin-tazobactam. Entonces, esta tablita es muy importante para que ustedes la tengan en su laboratorio y el momento que estemos trabajando con una pseudomonas aeruginosa, al momento de hacer nuestra lectura del perfil de susceptibilidad, nosotros vamos a ir comparando con esta tablita para ver qué tipo de sensibilidad y resistencia tenemos y de acuerdo a eso vamos a poder determinar qué resistencia se presentan en el caso de las pseudomonas aeruginosas. ¿Sí? Creo que eso sería todo con respecto a las resistencias de las gran negativas. Tal vez alguna pregunta. ¿Nos va a hacer llegar esas diapositivas? Sí, sí, sí. Ahorita mismo, inmediatamente ya demos por culminada la clase, les voy a enviar directamente al grupo. Pero las anteriores no han llegado. A mí no me han llegado. No, sí envía al grupo. Están en el grupo. No, no, pues no, a mí no me ha llegado ni las que usted ha dado, no. Nada, Otra, ninguna. sí, no, ninguna. Incluso yo ayer le escribí a la señorita secretaria que por favor nos facilite, porque en mi caso no me pude conectar y la anterior clase no estuve hasta el final, porque en la plataforma no había información de las clases que usted nos ha estado impartiendo. Solo está hasta lo que nos dio la en Tatiana, si no vi mal. Ya, qué raro, pero sí está en el grupo. Su compañero, justo esa noche, el mismo momento que terminamos las clases, yo les compartí en el grupo. Pero en el grupo que Estas tenemos no semanas ha llegado. Las de esta semana sí las estoy debiendo. Ahorita les voy a enviar las de hoy. Pero con todo ya les vuelvo a reenviar la de la semana anterior y las de hoy. Ya, en este momento les voy a enviar ya. ¿Alguna pregunta, algo tal vez? No sé si Tati les compartió un, un cuadernillo de las resistencias del CNRAN, donde también están estos mecanismos de resistencia, tal vez tiene. ¿Nos podría enviar eso también, por favor? Sí, justamente por eso les preguntaba, ya les voy a indicar en este momento, porque es como el resumen del CLCI, es como el resumen del resumen del resumen. A ver, ¿dónde está? Bueno, en este momento les voy a hacer llegar al WhatsApp. Denme un minutito. Mm, Ya les acabo de enviar al grupo la primera parte, donde está hasta los estafilococos. Y ahorita les voy a enviar
lo que es desde los enterococos, que es la segunda de esta semana que hemos visto. Por favor, me confirman si les llegó. Sí, llegó fenotipo de resistencia natural y mecanismo de resistencia, parte Ah, 2. ujú. Sí, ahí están todas. Fenotipos de resistencia están de la semana anterior y mecanismos de resistencia parte 2 son las de esta semana. Muchas gracias. Ya. ¿Alguna pregunta tal vez? Tienen que leer, chicos, porque yo entiendo esto de las carbapenemasas, la resistencia a las carbapenemasas, sí es un poquito complejo. Hay que tener siempre a la mano estas notitas que yo les he dado en las diapositivas para que ustedes se puedan basar a eso y según eso puedan detectar correctamente qué mecanismo de resistencia presenta esa cepa, esa bacteria. Sí, entiendo que estén un poquito confundidos, sí, pero hay que leer, hay que repasar. Yo, de hecho, a veces hasta yo eso que sí hago bastante micro, o sea, no estoy al 100 en esa área, porque nosotros rotamos en el laboratorio donde yo trabajo, pero cuando me toca una pseudomonas aeruginosa, yo de ley tengo que revisar qué antibióticos poner, cómo colocar los antibióticos. Entonces, este material yo creo que va a ser de gran ayuda para ustedes porque lo van a tener a la mano y el momento de que lo necesiten lo van a poder usar. Mm, ¿alguna pregunta? Sí, le hice una consulta. Sobre estos temas no nos va a tomar evaluación, ¿verdad? No, más bien vamos a reforzar un poquito más ya en la clase presencial para que ustedes vean cómo se observa, para que ustedes puedan interpretar. Lo que sí, yo les tomo una evaluación por el día de la práctica, después de que ustedes ya terminen, yo les doy unas hojitas para que ustedes vayan identificando qué cepa es, les doy, ¿no? Digamos, mannitol positivo, con unas fotos de las colonias, cómo están las bioquímicas, y ustedes tienen que identificar, más o menos como hicimos el caso clínico la vez anterior, algo así según las pruebas, todo eso, el antibiograma, ustedes tienen que identificar qué cepa es, qué mecanismo de resistencia presenta y el tratamiento. Algo parecidísimo a lo que hicimos la semana anterior con el caso clínico del estafilococo, algo así. Y también una pruebita así básica, ¿no? Si yo tengo un gran, cocos gran positivos, catalasa positiva, entonces, manito positivo, ¿de qué cepa yo puedo, de qué bacteria puedo estar sospechando? O sea, son preguntitas de opción múltiple, bien básicas, pero más con respecto a resistencias que hemos visto esta semana, no, sino que más bien con respecto a lo que ustedes han visto durante todo el diploma. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Yo una consulta, yo no voy a poder estar en la clase práctica, entonces me cambiaron para yo realizar la práctica con la siguiente corte. Entonces quería saber si es que los temas varían con cada corte o se mantiene el mismo enfoque. El mismo enfoque. Todo va a ser tal cual como para yo repasar para Sí, poder dar la prueba final. Listo. el mismo enfoque, lo mismo. Es lo mismo prácticamente. Igualito. ¿Alguna otra pregunta, compañeros?
Yo tengo una consulta. Yo por motivos personales no pude asistir las dos clases anteriores. No sé si es que tal vez, no sé, eso tenga alguna repercusión en con usted en este módulo. No, no creo. Con todo ya les compartimos las diapositivas. Usted ahí puede revisar el contenido y no, no hay problema. Y las clases sí van a estar grabadas en la plataforma porque vi que solamente parecía que estaba una clase, la primera. Entonces no sé si... Tengo entendido de que la plataforma no está sirviendo a lo que han mencionado sus compañeros. La verdad no tengo idea. Ya, porque sí me gustaría como revisar las clases, las primeras dos clases que yo no pude asistir. Sí, con todo ya le voy a dar averiguando con la secretaria del centro para ver qué me dice. Y le voy a decir que le escriba al grupito. Muchas gracias. No se preocupe. ¿Algo más? Si no hay ninguna otra pregunta, nos veríamos el día viernes a las 9 de la mañana. Está planificado para el viernes para la clase práctica. Listo, Disculpe, lo que tenemos que llevar todavía no nos envían al grupo, o no sé si tal vez ya nos enviaron Déjeme- eh, de lo que Así tenemos. sí les dije ayer en la noche mismo, les indiqué. Entonces Sí, dijeron solo que que hoy iban a revisar, pero veo que no han enviado nada. Ajá. y la dirección también sí, tenemos que ir. Oh, ya. Sí, sí, por sí, favor, que nos indiquen los materiales, porque en el caso de no tener, nos tocaría conseguir también por acá. claro, sí entiendo. No creo que tengan que traer mucho, la verdad, porque sí tenemos y como son poquitos, yo creo que sí nos avanza. Pero ayer en la noche lo que me comuniqué con ellos, me dijeron que iban a revisar la bodega, que iban a revisar la bodega y, y que les iban a comunicar, pero justo ahorita que usted menciona esto, acabo de revisar y no está nada. Entonces, este momento les voy a hacer otra vez acuerdo ya para que les escriban al grupo y les comuniquen qué mismo tienen que traer, aunque no, la verdad no creo que aparte del equipo de protección, que eso sí deben traer obligatorio, y la reglita que les mencioné, marcador también, para que puedan trabajar, rotular sus cajitas. Eso, no creo que nada más, pero con todo iban a revisar, me dijeron el día de ayer. Ya, muchas gracias. Ya, eso sería todo, compañeros. Nos estaríamos viendo el fin de semana. Gracias, licenciada. Gracias, Lisen. Licen, disculpe, todavía no envían el lugar, la Sí, ubicación. ya le envié ahorita un mensaje, la verdad, a la chica, porque yo no tengo nada que ver, o sea, soy la profesora y nada más, nada que ver con el centro. Entonces yo, igual que ustedes, yo me comuniqué ayer con la secretaria para informarle estos inconvenientes y que para que les solucionen y les envíen la dirección, los materiales y todo eso. Me dijeron que iban a revisar bodegas y que hoy les enviaban, pero en este momento que mencionan ustedes esto, acabo de revisar y no. Ahorita le acabo de enviar otro mensaje a la chica que por favor no se olvide hasta el día de mañana que les envíen las indicaciones. Gracias. Entonces voy a estar pendiente ya. Si es que veo que no les envían, mañana en la mañana les hago otra vez acuerdo a Gracias. los señores del centro. Ujú. Nos vemos entonces el día viernes. Ok. Muchas gracias, Lisen. Hasta el viernes. Un gusto, que pasen bien hasta el viernes. Gracias, Compañero. Licen. Gracias. Gracias a ustedes. Mm.